increíbles que existen en el mundo, que hasta récord Guinness tiene y todo. Así que va a haber un listado, no muchas, pero sí va a haber un listado de aquellas más veloces, las más altas, las más largas, y todas te van a interesar y algunas seguro la vas a tener allí en alguna lista. Así que busca acomodo en este asiento porque en alguna te vas a querer montar. ¡Empezamos! Al tener la oportunidad de hacer turismo y bonitos viajes, no todo el tiempo nos atrevemos a hacer de todo. Por temor, el tiempo es corto, los tickets son costosos, las fechas no coinciden con las aventuras o la aventura es muy extrema. Tal como estos casos, quienes se animan a experimentar esta aventura realmente son atrevidos y valientes. Estas construcciones cada vez superan los estándares de la tecnología y los ingenieros compiten entre sí para lograr cada vez la más alta y la más rápida, ya que esto significará el éxito prolongado y la preferencia por los turistas en la atracción. Debes saber que las montañas rusas son prácticamente las atracciones de juegos mecánicos más antiguas de la historia, y su origen proviene de Rusia, donde a comienzos del siglo XVII un grupo de personas tuvieron la idea de juntar varios trineos para deslizarse sobre una pista de hielo repletas de subidas, bajadas y curvas, y era prácticamente una especie de toboganes de madera. Sin embargo, fueron los franceses quienes denominaron a este invento como montaña rusa. Y con el tiempo le incorporaron ruedas a los trineos y empezaron a usar vagones con rieles en desusos para probar esta nueva atracción. Bueno, ya conociendo un poco de dónde proviene toda esta diversión mecánica que tanto temor y adrenalina nos da, pero que igualmente hacemos largas filas para subirnos a ella, ahora sí vamos a mirar las mejores y más asombrosas montañas rusas que tenemos en el mundo. Por supuesto que te voy a mostrar unas montañas rusas increíbles el día de hoy, pero a mí me gusta rendirle honor a quien merece. Así que aquí tenemos la montaña rusa más antigua en funcionamiento, Leap the Deeps, ubicada en Lakemont Park, Pensilvania, Estados Unidos. Leap the Deeps es una montaña rusa de madera, construida en 1902. Estuvo activa ininterrumpidamente hasta 1985. Luego cerró por su mal estado. Su restauración fue posible gracias a una campaña de recaudación de fondos que consiguió reabrir la atracción en 1999. Pero quise mostrártela sobre todo porque Leap the Deeps fue nombrada Monumento Histórico Nacional. Ahora le toca el turno a un verdadero titán, un maquinón de acero, que en el mismo instante de su inauguración ostentó como la más rápida del mundo, la más alta del mundo y la más inclinada del mundo. Dime tú si esto no es ser un verdadero monstruo. Goliath está en Six Flags Magic Mountain, California, Estados Unidos. Los pasajeros acá disfrutarán de 1.372 metros de recorrido a una velocidad relampagueante. Su mayor caída es de 78 metros y la duración del viaje oscila en 3 minutos.
Esta máquina que estamos mirando es la más alta y rápida de Europa. Se llama Red Force y se encuentra en el Parque Ferrari Land de España. Red Force fue inaugurada en 2017. Subir a ella es recrear la sensación de estar conduciendo un monoplaza de Fórmula 1. Con una altura de 112 metros y una velocidad que alcanza los 180 km por hora en 4 segundos. Red Force, la más alta y rápida de Europa. Cada vez que se persigue construir una nueva montaña rusa, el diseño está detrás de impresionar, generar gritos, vértigo, la máxima velocidad y generar la mayor de las emociones. La mayoría de las montañas rusas modernas están construidas con acero, pero no por ello se ha abandonado la construcción en madera. Aún en la actualidad, con alta tecnología que manejamos, algunos parques suelen tener al menos una montaña rusa de madera. Bien, sigamos conociendo las increíbles montañas rusas. La que vemos es la TMNT. Son las siglas de las Tortugas Ninjas, ubicadas en Nickelodeon Universe, dentro del complejo American Dream, Meadowlands, New Jersey. Esta divertida máquina tiene 43 metros de altura, 1 kilómetro de longitud, gira 7 veces al revés y alcanza 100 kilómetros por hora. Pero su principal atractivo es que posee una caída inclinada de 122 grados, lo que la convierte en la montaña rusa más empinada del mundo. Ahora veamos a la de mayor aceleración, la Dododonpa, y está en Japón. Su recorrido de 55 segundos comienza en la oscuridad de un túnel y a lo largo de casi 1.250 metros alcanza velocidades de hasta 170 kilómetros por hora a una altura de 49 metros. En su debut, en diciembre del 2001, batió 2 récords, el de montaña rusa más rápida del mundo y el de aceleración más rápida del mundo. Este listado de las montañas rusas más increíbles del mundo, pero yo espero que te quede un poquito de aliento porque ahora las que vienen son las más altas, las más largas y las de mayor velocidad que hasta récord Guinness tienen y todo. Así que espero que sigas acomodado en tu asiento porque lo que viene es de máxima adrenalina. Conoce a Ehanaika, Japón, una hypercoaster de 4ª dimensión, lo que quiere decir que es una montaña rusa de circuito completo,
con una altura de más de 61 metros. Sus asientos pueden girar nada más y nada menos que 360 grados, para una adrenalina un poco más placentera para aquellos aventureros, a una velocidad máxima de 126 kilómetros por hora. Sigamos con el puesto número 4. Aquí tenemos a la de mayor lupis, The Smiler. Este gigante de acero ubicado en el parque temático Alon Towers en Reino Unido es la montaña rusa que más veces pone boca abajo a sus pasajeros. Tiene nada más y nada menos que 14 inmersiones. El Smiler es una montaña rusa de acero inaugurada en 2013, como la primera montaña rusa Infinity, y posee el récord mundial de mayor número de inversiones en una montaña rusa. Sin embargo, tal récord no la ha salvado de no experimentar algunos incidentes. Un mal funcionamiento de un evento de vista previa de la prensa retrasó la fecha oficial de la apertura en 2 semanas. Y en 2015, un choque entre 2 vagones dejó a 4 pasajeros gravemente heridos. La atracción sigue activa, pero claro, con estándares de seguridad bastante renovados. Esta maravilla que estamos viendo está en Japón, en el parque Nashima Spa Land, y es la más larga del mundo. Se llama Steel Dragon 2000, Dragón de Acero, llamada así ya que fue inaugurada en el año del dragón según el calendario chino, y fue en agosto del año 2000. Esta atracción estableció varios récords mundiales en su debut, convirtiéndose en la montaña rusa más larga del mundo con casi 2.500 metros, la más alta con 97 metros y la más rápida con 153 kilómetros por hora, entre las montañas rusas de circuito completo. Llegamos a la atracción más rápida, la Fórmula Rosa. Esta montaña rusa de color rojo Ferrari llega a alcanzar una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora y está ubicada en el parque Ferrari World en Abu Dhabi, Emiratos Árabes. Fórmula Rosa hace que te sientas como un auténtico piloto de Fórmula 1. Podrás alcanzar esos 240 kilómetros por hora en los primeros 5 segundos y el resto del trayecto mantendrás la emoción a una velocidad media de 150 kilómetros por hora. Su altura es de 52 metros. Antes de finalizar este programa lleno de velocidades y adrenalina, vamos a conocer un poco de estas megaconstrucciones que tanto llaman la atención. Básicamente, las montañas rusas están compuestas de trenes o vagones. Allí también están los rieles, la estructura metálica por sobre la cual se desplazan los vagones,
2 líneas paralelas y robustas. También está la cadena de ascenso. Se trata de una o varias cadenas largas que permiten subir los vagones. Y por supuesto, algo que imposible pueda faltar, los frenos. Ellos están ubicados en el carril y no en los vagones. Bien, ahora sí, conozcamos la montaña rusa que ocupa el puesto número 1 en este turismo 360 grados. Se trata de Kinda-Ka y es conocida como el Rey. ¿Por qué? Nada más y nada menos que por ser la montaña rusa más alta del mundo y la más rápida de América del Norte. Esta pista invertida en forma de U se eleva a 45 pisos. Esos son unos 139 metros. Y esto deja a todas las demás montañas rusas en polvo. Esta gigantesca estructura de acero de tipo Accelerator Coaster casi alcanza los 210 kilómetros por hora en 3.5 segundos en su despegue de 90 grados hacia arriba. Y una vez que llegues a la cima, caerás en picado en una espiral de 270 grados que no se recomienda para los débiles. Así despedimos el turismo 360 grados del día de hoy, un programa lleno de muchísima velocidad, adrenalina, emoción y muchísimo pulso. Si te gustó, excelente, espero tu like, tu comentario y tu recomendación, espero que lo compartas y bueno, también en las redes sociales te espero como seguidor. Los demás programas de turismo los tienes por allí en mi lista de reproducción, así que te espero, nos vemos en una próxima oportunidad.